Muy bien. ¿La medicina fetal es un campo minado? ¿Es un terreno acaso virgen por descubrir? A continuación les voy a mostrar las ventajas y desventajas de lo que consiste ser un médico fetal y para quien quiere incursionar en este mundo. Buenas noches con todos, soy el doctor Orlando Salazar Rengifo y agradezco a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por esta invitación. Bien, es así que vamos a iniciar la ponencia básicamente con lo básico de la medicina fetal. ¿Y a qué me quiero referir con lo básico de la medicina fetal? Definamos esto. Cuando hablamos de lo básico, no me estoy refiriendo a que sea lo más fácil. Cuando me refiero a lo básico, es la base de la medicina fetal. Entonces, y por base de la medicina fetal, es que tenemos que hacerlo muy bien. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de la base de la medicina fetal? A esto de aquí, a la pirámide invertida. Pero inicialmente no fue una pirámide invertida en realidad. Inicialmente empezó con esto, dándole mucha importancia, o lo más importante era la base en esta pirámide, era las últimas ecografías. Que esta pirámide en realidad, ¿quién lo creó? Lo crearon en 1929 el Colegio de Abogados de Inglaterra, ni siquiera eran médicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de complicaciones se daban en estas ecografías. Entonces dijeron, hay que darle mayor importancia a estas últimas ecografías porque aquí es donde aparecen la mayoría de demandas, etcétera. Entonces, pero eso ya no existe más. Ya ha cambiado totalmente y ya no está vigente en ninguna parte del mundo. ¿Qué es lo que está vigente? Que ahora solo son 3 ecografías importantes en todo el embarazo, que voy a detallarle de manera resumida esas 3. No sin antes decir que sin la ecografía no existiría la medicina fetal. Entonces es por eso que vamos a hablar de manera resumida en qué consisten estas 3 ecografías. La primera, con la autoría del doctor Renato Jiménez de aquí de Brasil, pongo esta imagen que representa la ecografía morfológica del primer trimestre, así es como hay que llamarla, que se da entre un... Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes aquí? ¿Ven acaso solamente un hueso nasal? ¿Ven solamente la translucencia nucal? ¿Ven solamente acaso que este es un machito? Pues yo no veo eso. En realidad lo que se puede ver acá son muchas cosas, como vemos en esta representación. Entonces, en esta ecografía morfológica del primer trimestre, a la madre le vamos a informar de 5 cosas así bien puntuales. La primera es si solamente tiene un feto o hay más. ¿Cuántos fetos hay en realidad en este embarazo? Eso es lo primero que le vamos a informar. Lo segundo, aunque haya muchos incrédulos acá en esta ponencia, la verdad es que yo sí les creo a las mujeres, pero lo único que no le creo es la fecha de su última regla. Entonces aquí vamos a corregir la fecha de su última regla en esta ecografía de morfología del primer trimestre. Lo tercero es que vamos a informarle el riesgo que tiene su feto para tener alteraciones de cromosomas. Así es como hay que informarle. Si le decimos cromosomapatías, ella no te va a entender. Si le decimos riesgo 1 entre 150, mucho menos te va a entender. Entonces así es como hay que informarle con palabras coloquiales. Por último, por cuarto punto, el riesgo que usted tiene para desarrollar preeclampsia en este embarazo. Y como último punto, quinto, es la anatomía y estructura de su feto. Está muy bien. Me gustaría que le tomen un screenshot a esta diapositiva porque así es como hay que informar a la paciente y la paciente te va a entender perfectamente con estas palabras. Y eso es lo que se evalúa en una ecografía morfológica del primer trimestre. Pero ahora, ¿se detecta todo? Déjenme informarles que no. Este es uno de los estudios más grandes donde se evaluaron 10.000 fetos en el primer trimestre en Londres con unos equipos de alta gama y por personas realmente entrenadas, donde en el primer trimestre solamente estas 4 patologías se detectaron al 100%. El resto, 25 a 50% en el primer trimestre, y hay muchas que tampoco no se detectaron en el primer trimestre. Entonces, el primer trimestre no es suficiente para detectar todas las patologías. Si nos vamos a cosas más puntuales, las anomalías cardíacas. En azul representan lo que se detectó en el primer trimestre, en amarillo el segundo y en rojo lo que se detectó únicamente en el tercer trimestre y no antes. Entonces, vemos que las patologías cardíacas, por ejemplo, estas 3 de aquí se detectaron en el primer trimestre. Estas 4 no se detectaron en el primer trimestre, pero sí en el segundo. Y miren la cantidad de patologías que se detectaron solo en el tercer trimestre, patologías cardíacas. O sea, son bastantes en realidad. Y no podemos pasar por alto, solamente quedamos con el primer trimestre y segundo trimestre. Igualmente, si es que ponemos ejemplos a patología del sistema nervioso central,
Solo estas tres, acránea, holoprosencefalia y encefaloceles, se detectaron al 100% en el primer trimestre, pero hay otras que no se detectaron en el primer trimestre y se detectaron en el segundo. Y muchísimas otras también solo en el tercero. Por ejemplo, los tumores cerebrales, por ejemplo, la microcefalia, no se detecta antes en el primero y en el segundo, sino hasta el tercer trimestre. Entonces, esto nos da una idea de la importancia que tiene cada una de estas tres ecografías. Y vamos entonces ahora con lo que es la ecografía morfológica del segundo trimestre. ¿Qué es lo que evaluamos acá? Esta de acá es recomendable hacerlo en un periodo entre 18 y 24 semanas. ¿Se puede hacer antes? Sí, pero este es el periodo recomendado. Acá le vas a informar a la paciente 4 cosas. Estas 4 cosas la primera es una nueva valoración para confirmar que la anatomía y estructura de su feto estén bien formadas. Ahora, aquí es importante recalcar que se incluye una ecocardiografía fetal. Vamos hacia los números y vamos a representar al Perú en este caso. El Perú tiene 500,000 nacimientos por año. Entonces, esta es una ley general que aplica para todas las partes del mundo. De todos los nacimientos, el 1% de todos los nacimientos tiene una cardiopatía. Ese es el número mágico, el 1%. Entonces, si extrapolamos ese porcentaje al Perú, de esos 500,000 nacimientos, el 1% es 5,000. Entonces, hay 5,000 bebés que nacen con una cardiopatía en todo el Perú. Y si nos vamos a Ayacucho, que es a donde va también dirigida esta charla, en Ayacucho se producen 10,000 nacimientos al año. ¿Y cuánto es el 1%? 100. O sea que en un año nacen 100 bebés con cardiopatía. 100 bebés que están lactando ahí, que a lo mejor uno no sabe si es que tiene ese diagnóstico de cardiopatías y que están propensos a sufrir algún desenlace perinatal adverso y no se ha diagnosticado. Entonces, es ahí la importancia. Lo segundo es una nueva valoración del riesgo de su feto tenga alteraciones de cromosomas. Lo tercero es una valoración del riesgo para que usted desarrolle preeclampsia en el embarazo. Y lo cuarto es el riesgo de que usted tenga un parto antes de tiempo. Con esas palabras coloquiales, la paciente debe entender perfectamente qué es lo que va a evaluar en esta ecografía. ¿Ok? La siguiente representación es básicamente de los periodos de cuándo debemos de realizar este tipo de ecografías especializadas. La ecocardio fetal avanzada, que ya les comenté que es idealmente de las 20 a 24 semanas. Y si hay algún problema neurológico, donde mejor se ve es entre las 24 y 28 semanas. Si hay algún problema del cerebro, algún problema que necesitamos hacerle un seguimiento, lo necesitamos entre estas edad gestacional, que es donde mejor se ve. Y finalmente, la última ecografía morfológica, que así es como debemos llamarle, es la ecografía morfológica del tercer trimestre. ¿Qué es lo que evaluamos acá? Acá no solamente evaluamos carita, la verdad. Acá lo que evaluamos es el crecimiento y bienestar de su bebé y una valoración final de la anatomía y estructura de su feto antes de nacer, ya que les he demostrado muy claramente con estudios consistentes que hay muchas patologías que no se detectan ni en el primero ni en el segundo trimestre por personas expertas, experimentadas y con equipos muy buenos. Entonces, imagínense lo que se puede detectar en el tercer trimestre o lo que se nos puede pasar. Entonces, es ahí donde entra la importancia de esta ecografía morfológica del tercer trimestre, que así es como hay que llamarla. Y será un periodo entre las 34 y 36 semanas idealmente que debemos de realizarla. Ahora, este tipo de ecografías, el médico fetal lo tiene que hacer solo, simplemente depende del médico fetal. La respuesta es no. La respuesta nos lo da en realidad Michael Jordan, donde dice con una frase: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Entonces, esto en realidad es un trabajo de ginecólogos obstetras con médicos fetales, que es donde debemos de unir fuerzas para lograr estos resultados buenos que a continuación les voy a mostrar. Entonces, ya teniendo esta frase en mente, les voy a demostrar con quién debe realizar estas ecografías más importantes del embarazo, que son 3, las que ya les expliqué. Incluso hay una publicación, hay una guía del ISUO que demuestra quiénes son estas personas o cuáles son los requisitos que tienen que cumplir estas personas para realizar estas ecografías importantes del embarazo. Acá coloqué el código QR para que puedan descargar los que gustan este paper. Entonces, ¿quién debe realizar las ecografías más importantes del embarazo? Tienen que cumplir 4 requisitos. Aquí los puse, voy a explicar cada uno de ellos. El primero es haber completado el entrenamiento en el campo de la medicina fetal con el uso de ecografía diagnóstica, básicamente tener un entrenamiento formal de lo que es este campo de la medicina fetal. Lo segundo es participar en actividades de educación continua, de educación médica continua. Esto es lo que estamos haciendo hoy en realidad.
es ser profesor en los diferentes cursos para formación de este campo de la medicina fetal. Tercero, es haber establecido vías de atención adecuadas para resultados sospechosos o anormales. Eso acá quiero fijar bien el concepto a qué se refiere esto, porque a la madre le basta solamente con decirle que tenemos una sospecha de una patología o de que algo está alterado y se acabó ahí. Pues no, este tercer punto va básicamente en qué es lo que le podemos ofrecer a la mamá. ¿Nos quedamos solamente con una sospecha diagnóstica por ecografía? ¿O tenemos acceso, o que tenemos que tener acceso a una prueba confirmatoria como son la amniocentesis o la biopsia de vesículas coreales? Eso es lo que le tenemos que ofrecer para un diagnóstico. O otro también, quizás este bebé necesita una terapia fetal, una cirugía fetal, y le damos esa opción, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que se refiere este tópico de acá, ¿no? Ofrecerle algo más. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Aparte de solamente hacer el diagnóstico, ¿qué es lo que podemos ofertarle a esta madre para finalmente llegar a un diagnóstico certero, confiable, y qué más le podemos ofrecer? Aparte de simplemente informar que este bebé tiene algo, ¿vale? Y como cuarto punto, es básicamente participar en los programas de control de calidad establecido. Básicamente es ser auditar todas las ecografías que se hace con los protocolos establecidos, cómo realmente se hace esta medida, esta ecografía, este corte, y auditar muy bien en toda ecografía que hacemos, ¿no? Incluso, también hay una publicación que relata sobre el tiempo que tenemos que tomarnos para hacer estas ecografías morfológicas. ¿Cuándo es el tiempo? El tiempo hecho por expertos en un equipo muy adecuado se tarda entre 18 y una hora prácticamente, con una media de 34 minutos, que esta también está publicado, ¿no?, en estas ecografías morfológicas. Ahora, después de haber presentado toda esta teoría, quiero enfocarme en la práctica, ya que en realidad podemos hablar de mucha teoría, pero con la práctica es como se demuestran las cosas. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Cómo la medicina fetal ha cambiado vidas? Les voy a demostrar con solamente 2 ejemplos concisos a qué me estoy refiriendo. Ahora, vamos a este corte. Este corte lo paso rápidamente para establecer si es que les llama la atención algo para responder a la pregunta, ¿es normal o anormal? Pues después de ver rápidamente estos cortes, pues claro que es anormal. Vemos un plexo corredeo muy pequeñito, vemos los ventrículos incrementados de tamaño, y vemos acá los huesos frontales deprimidos. Entonces son signos indirectos en realidad que nos demuestran de un defecto del tubo neural. Entonces cuando ya vamos a los signos directos, vemos esta malformación en la columna del bebé, que es un defecto del tubo neural tipo mielomeningocele. ¿A qué edad lo diagnosticamos? A las 13 semanas, en la morfológica del primer trimestre. Aquí la importancia de tener un diagnóstico precoz. ¿Y cuál es la vía de acceso? ¿Cuál es la vía que le vamos a ofrecer a este feto? Esto es una reparación fetal de la espina bífida tipo mielomeningocele. Entonces aquí es donde estamos, el equipo de Cirugía Fetal México en este caso, haciendo la reparación de este defecto. ¿Cómo lo hacemos? Acá ya tenemos el defecto cubierto, que es un quiste grande básicamente, defecto cubierto, y finalmente cerramos el útero, y este útero con el bebé adentro, nuevamente introducimos en la cavidad abdominal, y el embarazo continúa hasta que se completen los 9 meses y donde ya el bebé nace. Ahora, ¿el trabajo acaba acá? Claro que no. El trabajo acaba, acá tenemos el nacimiento en realidad. A ver, vemos cómo el bebé, este defecto era un quiste gigante, nace con el defecto cubierto por piel, ¿no? El nacimiento generalmente se da presentan esta direccionalidad hacia adentro de las piernas, de los pisitos, como vemos acá, y le seguimos haciendo el seguimiento. No todo acaba acá en el nacimiento, me quiero referir. Acá a los 3 meses, en este caso, vemos también el defecto, que no tuvo ninguna infección, está cubierto totalmente por piel, sin ninguna complicación a los 3 meses, y es lo que le decía, estos pisitos ya están en una posición normal, y acá está con un trabajo de fisioterapia para lograr corregir ya finalmente este otro pisito que va por un buen camino. No necesitó válvula, no hizo hidrocefalia, entonces este bebé básicamente va a ser una vida normal. Ahora, fue un caso de éxito rotundo, pero también les quiero demostrar que no todos los casos son así. Nos gustaría que fueran así, pero no todos son así. Les voy a mostrar la realidad. No todo es color de rosa. Les voy a mostrar otro caso
donde tiene 27.6 semanas, básicamente 28 semanas ya. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ese fue un diagnóstico que recién se hizo a las 28 semanas. Entonces nos refieren ya a estos casos, pero ¿cuál es el problema aquí? El diagnóstico tardío. Cuando los casos llegan a las 28 semanas con este quiste que es el mismo que presentaba el otro feto en el primer trimestre en la espalda, en la columna. Este es el mismo caso, pero ya diagnosticado a las 28 semanas. Entonces, con un diagnóstico tardío ya se nos complica mucho este caso. Este caso no fue de candidato a terapia fetal, a cirugía fetal. Entonces, les vengo a demostrar cómo es en realidad, cómo es la realidad de estos casos. Bien, hemos presentado pro y contra casos, y ahora vamos con una frase. A mí me encantan las frases motivacionales y les quiero compartir una. Les voy a leer. Los 3 momentos del tiempo son el anterior presente, el momento presente y el presente después. Este es el primer paso para decirle a tu mente que lo único que importa es el momento presente. A veces cuando dejo de ser médico fetal me convierto en escritor de frases, y esta es una frase de mi autoría y les quiero compartir para ustedes para que las puedan utilizar en su día a día. Ahora, vamos con el segundo caso, segundo y último caso. Esta vista de 4 cámaras del corazón, ¿les parece normal? Entonces, viendo rápidamente, pues claro que tampoco es normal esta vista. Vemos acá el estómago, vemos acá lo que es el intestino, el hígado, vemos acá lo que es el intestino, y acá vemos lo que es el vaso. Entonces, son órganos que no deberían estar ahí. Son órganos que están comprimiendo, que han tenido es una patología, en realidad, que es una patología torácica tipo hernia diafragmática congénita. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá básicamente hay un hoyo, hay un defecto, donde permite que los órganos intraabdominales vayan por este hoyo, vayan hacia lo que son la cavidad torácica. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo malo que hacen acá? Comprimen el pulmón. Miren cómo se encuentra este pulmón bastante comprimido, el pulmón izquierdo. El pulmón derecho, como la hernia es derecha, pues ya no se ve. ¿Por qué? Porque está comprimido. No es que no exista, sino que está comprimido. Hay una hipoplasia pulmonar. Entonces, los pulmones no les sirven en la vida fetal. Pero cuando nace, estos pulmones están hipoplásticos, no puede respirar y el feto finalmente muere. Entonces hay que hacer algo por estos pulmones que están comprimidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos diagnósticos precoces también, que es importantísimo? Nosotros hacemos esto, colocamos lo que es el balón endotraqueal para salvaguardar la vida de este bebé. Y acá estamos, es un balón muy pequeñito en realidad, es un balón muy pequeñito, y lo que hacemos en estos casos es poner este balón acá. Ya estamos dentro de la tráquea del bebé, estamos poniendo este balón, insuflamos y dejamos ahí por fetoscopía. ¿Y cuál es el resultado de colocar este balón? Que inicialmente la precirugía estaba así, y miren este pulmón, que es el que ya hemos visto, se ve muchísimo más grande. Ya no vemos los órganos intraabdominales que están a nivel de este corte de 4 cámaras, y ya vemos el pulmón contralateral, ¿no? Que antes no se veía, por causa de los órganos abdominales que se encuentran acá a nivel del corte de 4 cámaras del corazón. Ahora, como siempre digo, hay que hacerle seguimiento a estos casos. En este seguimiento vamos a ir al nacimiento ya. En esta bebé necesitó 32 días de UCI, estar hospitalizada, y 2 cirugías postnatales para la corrección de la hernia diafragmática. Pero finalmente lo que nuestro deseo es que este bebé finalmente actualmente esté en los brazos de su madre. Esa es nuestra finalidad como médicos fetales en realidad, que se lleve a ese desenlace. Bien, quédense muy bien con esta última diapositiva que les estoy mostrando justo ahora mismo, porque la siguiente diapositiva tiene mucho que ver con lo que quiero demostrar, que es algo nuevo, algo que a lo mejor muchos ginecólogos no han escuchado en su vida, que es el 4º trimestre en medicina fetal. Hay muchas publicaciones que dicen el 4º trimestre porque las 12 semanas no son suficientes, o diciendo el 4º trimestre para mejorar la salud de la población. Pero ¿qué es lo que significa actualmente el 4º trimestre? ¿Recuerdan que les dije que recuerden muy bien la última diapositiva antes de esta? Pues ya se imaginarán o se darán idea de lo que me refiero con el 4º trimestre en la medicina fetal. Les pongo rápidamente este caso, donde un ginecólogo refirió a un médico fetal para una morfológica, y el médico fetal encontró pues este hallazgo anormal. Se trataba de un tumor a nivel del pulmón, un secuestro broncopulmonar que fue sometido a terapia fetal. Se cauterizó este vaso sanguíneo, se necesitó extraer un poco de líquido dentro del pulmón del bebé, un líquido sanguinolento, y finalmente este bebé pues se sometió a una cirugía postnatal.
Esta bebé estuvo en UCI, hospitalizada por 46 días, hasta que finalmente nos satisface mostrar esta foto donde la bebé dice, fue un largo proceso, pero al fin en casa. Entonces esta bebé se recuperó, y a eso es lo que voy, este seguimiento. Pero no, como les dije, no todo acaba con el nacimiento del alta del bebé neonatal, sino le continuamos haciendo seguimiento. Y esta bebé actualmente no está con oxígeno, no necesita oxígeno, está haciendo su vida completamente normal. Y a eso me refiero con el cuarto trimestre del médico fetal. Es hacerle seguimiento a estos pacientes que fueron vistas por nosotros. Y les voy a dar un punto importante. Quizás ya no se llamen fetos, quizás ahora se llamen neonatos o quizás ahora se llamen infantes, pero es la misma persona y tenemos que acompañarla en este seguimiento, ya sea para tres cosas. Simplemente para fines de investigación, para corroborar nuestra hipótesis o nuestros hallazgos que hemos encontrado cuando eran fetos y corroborar que hicimos las cosas bien, o simplemente aprender de nuestros errores, que a lo mejor hicimos algo mal y que ahora no tuvo un manejo adecuado. Entonces, por todas esas razones son válidas para demostrar que el cuarto trimestre en el médico fetal, que se refiere al seguimiento postnatal, y no me quiero referir a un intrusismo, sino por estos fines académicos o fines de seguir aprendiendo, porque el médico fetal sigue aprendiendo incluso después de la vida fetal, que es los hallazgos buenos y las acciones malas que él hizo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el cuarto trimestre en la medicina fetal. Y les pongo un último caso ya para acabar la ponencia, que se trata del seguimiento de unos casos de síndrome de transfusión feto-feto y una secuencia de anemia policitemia, que es una complicación del embarazo monocoreal, donde fueron intervenidos estos fetos. Y pues acá en estos casos, Mateo y Matías, vemos en el cuarto trimestre del médico fetal, se encuentran excelentes. Entonces hicimos las cosas muy bien y así es como nos retroalimentamos de todo lo que hicimos. Bien, voy a terminar mi ponencia con mi frase favorita, la que más me gusta, que dice, todo va a estar bien al final. Y si no lo está, entonces no es el final. Es una frase escrita por el cantante John Lennon de los Beatles. Y no me queda más que decir, pues muchas gracias a toda la audiencia por estar presente hasta esta ponencia. Y agradezco a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, filial Ayacucho, básicamente que me ha dado esta oportunidad de llegar a ustedes y con muchas ansias de probar el puchero ayacuchano y el adobo ayacuchano, que me han dicho que son cosas excelentes. Bien, muchas gracias también, Ramiro, por la presentación y quedo atento. Muchas gracias, doctor Rolando. Si nos permite, vamos a hacer algunas preguntas que están haciendo en línea y otras directas. Si nos puede ir subsanando con las respuestas. Ante todo, agradecerle por ampliarnos el panorama en esta subespecialidad de la ginecología obstetricia, que como usted menciona, hay que considerar al feto como un paciente en realidad y hay que dar todo un manejo multidisciplinario al respecto, ¿no? Entonces, vamos a ir haciéndole las preguntas, por favor. Entonces, lo primero que están consultando es qué patologías obstétricas o fetales son candidatas a cirugía y cuáles debemos diagnosticar. Si nos podría dar un panorama, un pequeño resumen al respecto. Ok. Las que debemos diagnosticar, hay varias patologías que no se nos pueden pasar en el primer trimestre, porque esas patologías están descritas que deben diagnosticarse el 100% de los casos en el primer trimestre, como por ejemplo una cránea. Una cránea no puede llegarnos hasta el segundo trimestre, diagnosticar al segundo trimestre, es decir, una holoprosencefalia, por ejemplo, ¿no? Esos casos no se nos puede pasar. Hay patologías que se diagnostican en el segundo trimestre, como por ejemplo puede ser lo que es una hernia diafragmática en la morfológica del segundo trimestre, y hay otras patologías que por lo general no debemos sentirnos mal si es que se nos pasa, por ejemplo, una coartación de aorta, que es una patología cardíaca en el primer trimestre, porque es casi imposible diagnosticar eso, o a veces en el segundo trimestre, que esos aparecen en el tercer trimestre apenas. O, por ejemplo, los tumores cardíacos, los rhabdomiomas, aparecen en el tercer trimestre. Entonces, es ahí la importancia de que no todo acabe con una morfológica especializada realizada por un médico fetal del segundo trimestre, sino ven ahí la importancia de ciertas patologías que se dan en el tercer trimestre. ¿Y cuáles son las patologías candidatas a cirugía fetal? Pues hay muchas en realidad, pero eso depende del medio.
Les puedo referir a algunas, como son la más común, es el láser transplacentario, que es básicamente en las complicaciones de los embarazos similares. Otra patología quirúrgica es el mielomeningocele. Es un defecto del tubo neural donde hay un quiste en la columna por un defecto de cierre, y eso también es operable en vía intraútero y el embarazo continúa. Y luego nacen ya, esperamos que sea término. Otras patologías como por ejemplo la hernia que ya manifesté, que es colocar un balón endotraqueal para que estos pulmones se puedan expandir, ¿no? Y hay muchas patologías pues que por falta de tiempo vamos a omitir, pero esas son las más frecuentes, que es la que en términos generales son las más comunes. Gracias, doctor. A ver, tenemos otra pregunta. Ante todo, la felicitan por su excelente ponencia y nos consultan dónde quedaría el tema de la ecografía Doppler especializada. ¿Nos podría dar algún aspecto general sobre este tema? Ok. Muchas veces el Doppler ha sido satanizado en realidad, ¿no? ¿Por qué habría que hacer el Doppler a un feto si está todo normal? Pero en realidad es una prueba de bienestar fetal, que yo creo mucho en esa prueba de bienestar fetal. Entonces, el Doppler especializado, por lo general, nosotros lo hacemos en la ecografía morfológica del segundo trimestre y en la morfológica del tercer trimestre. Sabemos que hay factores de Doppler que también entran dentro de la morfológica del primer trimestre, como es el ductus venoso, ¿no? Pero enfocados en lo que es el cerebral media, la umbilical, el ductus venoso, esas van enfocadas en lo que es el tercer trimestre, que es una prueba de bienestar fetal, y en algunos casos también lo realizamos en la morfológica del segundo trimestre. Entonces, es ahí donde se hace el Doppler. Gracias, doctor. Acá hay una pregunta, permítame un poco arreglar el contexto. Creo que el colega se refiere a qué haríamos ante una ecografía genética si el margen de error entre edad gestacional y la ecografía varía más de una semana, o qué podemos hacer ante ese escenario. ¿Se realiza esta evaluación de riesgo o qué posibilidad tendríamos? Okay. En primer lugar, para ver esto es por la importancia que hay que atender una correcta medición de la longitud céfalo-rabadilla, que entre dentro de los 45 hasta los 84 milímetros, que es desde la cabeza hasta las nalgas del bebé, la mayor distancia. Entonces ahí es donde generalmente se hace el riesgo, ¿no? Entonces se hace el riesgo si es que cumple este valor y está bien medido. Entonces ahí es donde aplicamos el riesgo. Si es que en este caso este bebé no llega a hacerse este riesgo porque no entra dentro de este límite, ya les menciono que hay que enfocarnos en la medición céfalo-rabadilla, ¿no? Si la mamá dice una fecha última regla que varía más, hay que creerle más a la longitud céfalo-rabadilla. Ahora, si no se llegara, que pasa en muchos casos, llega ya con una medida del céfalo-rabadilla de repente superior a los 84, llegan en 90, 95, entonces hay una segunda oportunidad. Todavía nos puede dar una segunda oportunidad si es que queremos informar el riesgo de cromosomopatías, que ya sería hasta el segundo trimestre, en la morfología del segundo trimestre, que también hay marcadores y te da un riesgo también, un riesgo adaptado a la edad materna, a características sociodemográficas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una segunda oportunidad, pero ahora sí, ponemos a comparar cuál es más específico, el riesgo en el morfológico del primer trimestre o el riesgo morfológico en el segundo trimestre. Pues el riesgo morfológico del primer trimestre tiene mucho más peso. Gracias, doctor. Si nos permite un par de preguntas más, aquí me parece una pregunta interesante. ¿Cuál sería el manejo de las bridas amnióticas y en qué momento? Okay. En las bridas amnióticas hay que diferenciar una única sinequia, que es básicamente es un desprendimiento del amnios que se da entre la pared uterina y otra pared uterina. Esa es la sinequia, donde por lo general es gruesa, tiene una circulación en el interior, y en este caso el síndrome y la brida, que es una banda más delgada,
no tiene circulación interna y esas sí son peligrosas. Y cuando son muchas las bridas amnióticas, se llama el síndrome de las bandas amnióticas. Y esto sí es peligroso porque son ya muchas bridas que hacen las bandas amnióticas y eso puede mutilar una parte del bebé. Como yo hago la referencia para que me entiendan mejor, es mucho mejor que estas bridas o estas sinequias sean gruesas. Ponemos el ejemplo, cuando muchos se acordaban cuando su mamá les llevaba al mercado y les daba una bolsa. Esta asa de la bolsa era gruesa, no te dejaba marca en las manos, pero si esta asa de la bolsa era muy delgadita y esta bolsa pesaba de mercado, pues te hacía una marca en las manos, ¿no? Lo mismo pasa con estas sinequias, estas bridas. Cuando son muy delgaditas, pueden llegar a dejar marcas e incluso a cortar los deditos de este feto, ¿no? Entonces, cuando vemos que son muy delgaditas y comprometen las estructuras del bebé, están en contacto, es ahí donde tenemos que actuar. Siempre y cuando haya signos de mutilación, haya signos de compresión, haya signos de que esté ahí básicamente un órgano ajustado y riesgo de perderse. Porque si simplemente presentan estas sinequias, estas bridas, y no hay una parte afectada del bebé ahí, pues no se hace nada, simplemente se da un manejo expectante. Ahora, ¿en qué momento? Generalmente es un momento intermedio donde al hacer eso no va a ocasionar un parto prematuro, ya tiene una sobrevida adecuada. Por lo general, más de las 28 semanas en el Perú se considera que ya es un feto viable, por el peso básicamente. Entonces, a partir de las 28 es un momento ideal para hacer esta cirugía fetal donde se entra con un fetoscopio y con una tijera muy pequeñita y simplemente se corta estas bridas que compromete ese miembro fetal. Entonces la respuesta sería a partir de las 28 es el momento ideal. A veces hay casos donde pues ya está muy comprometido ese miembro y tiene 26 semanas o 27 semanas, pues sí, igual se entra, ¿no? Porque si no perdería la mano, tomando el riesgo de que el riesgo aumenta de parto prematuro y que el bebé simplemente fallezca. Doctor, si nos permite un par de preguntitas más, agradecemos a los colegas por todas las preguntas, vamos a tener que seleccionar de acuerdo al orden y más o menos viendo el tema. Están consultando sobre cuál sería la mejor edad para evaluar una restricción de crecimiento y tal vez en base a esto comentar la importancia de un cálculo adecuado de la edad gestacional desde el primer trimestre, ¿no? Eso nos podría detallar y creo que es básico en nuestras realidades a veces empezar por conceptos tan claros como este. Muy bien, es algo muy importante lo que tú ya has respondido, que es básicamente la corrección de esta edad gestacional. Tenemos que, antes de hablar que ya está este feto restringido, hay que dudar primeramente de que esta edad gestacional esté corregida, ¿no? Porque eso es lo que pasa por lo general. Este bebé está restringido, ya le queremos hacer cesárea, pero en realidad un dato tan simple que es que no está corregida la edad gestacional y que está por una fecha de regla no confiable de la mamá o tuvo una ecografía morfológica del primer trimestre, pero esa medida pues está malísima, está súper mal, ¿no? Entonces tampoco debemos de confiar y debemos de auditar esas ecografías, que es lo que me enfoqué también en decir. Entonces, ¿tenemos correcto eso? Ahora sí podemos hablar de una restricción. ¿En qué momento generalmente se da una valoración? Ya podemos, en los casos muy severos, lo podemos evidenciar incluso desde la morfológica del segundo trimestre. Si no, a partir de las 34 semanas se da una nueva valoración si es que este feto en la morfológica del segundo trimestre estuvo bien. Y se da una nueva valoración entre las 34 semanas, a partir de las 34 semanas, para la morfológica del segundo trimestre y asegurar con el Doppler, con el crecimiento, medidas adecuadas de que este bebé no presenta esta restricción. Gracias, doctor. A ver, por favor, le vamos a explicar dos preguntitas. Acá hay una, creo que es importante en el concepto de este examen que se está implementando, que es el ADN fetal. Manifiestan el ADN fetal en sangre materna sería una mejor alternativa que la biopsia de vellosidades ante el riesgo de cromosomopatías. Ok, muy buena pregunta en realidad, y es algo básico que tenemos que saber también, que una prueba es para tamizaje o para screening, donde simplemente te da un riesgo, y otra que son pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero cuando te dan riesgo? Cuando tomamos un DNA fetal o un NIP o un ADN fetal, que es lo mismo, el resultado, si es que lo leen ahí, no te dice diagnóstico de síndrome de Down, no, te dice el riesgo para síndrome de Down es alto o es bajo.
solamente esas dos opciones hay. Igual para trisomía 18, el riesgo alto, riesgo bajo. Entonces, no es una prueba diagnóstica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una alteración estructural, nosotros, nuestra mente, a lo mejor solamente está enfocada en síndrome de Down, trisomía 18 y trisomía 13, pero no es así. Se ha visto que algunas alteraciones estructurales se están no solo relacionadas con esas tres que he mencionado, sino con otros tipos de alteraciones. Entonces es por eso que el DNA no se considera una prueba diagnóstica, simplemente una prueba de tamizaje y de riesgo. Entonces es por eso de que esa patología encontrada se puede estar relacionada, por ejemplo, a un síndrome de Prader-Willi, o puede estar relacionado a un 22q11. No, entonces eso el DNA fetal no te lo va a detectar, o ese riesgo que te da para esas patologías son muy bajos y no sirven en realidad. Entonces el DNA fetal es muy, muy sensible, sí, para esas tres patologías, pero esas tres patologías no lo son todo. Hay muchas otras patologías que se relacionan con esa enfermedad, entonces y por eso no podemos decir que el DNA fetal es una prueba de diagnóstico. O sea, en otras palabras, no podemos comparar un DNA fetal con una prueba diagnóstica que es la biopsia de vísceras corales o la amniocentesis. Si es que nos sale alterado el DNA fetal porque el riesgo nos dio alto, ya sea por la edad materna, ya sea porque la translucencia nucal nos salió alta, el DNA nos va a decir si es que tiene riesgo alto para síndrome de Down, etc., ¿no? Y ahí es donde luego hacemos la confirmación de este diagnóstico de biopsia de vísceras corales o amniocentesis. O si ya vemos algo muy alterado, lo que nosotros hacemos es, vemos una malformación estructural ya muy evidente, ni siquiera tomamos el DNA fetal, simplemente nos saltamos ese paso y pasamos directo a lo que es vellosidades corneales o amniocentesis, que son pruebas ya diagnósticas. Ya no estamos enfocados en que si el riesgo es alto o el riesgo bajo, porque ya sabemos que el riesgo es alto al tener esa alteración estructural. Entonces vamos de frente a las pruebas diagnósticas que son biopsia y amniocentesis. Gracias, doctor. La última pregunta, si me permite, y es una pregunta que creo que nos va a hacer reflexionar de lo complejo que puede ser. El colega me pregunta, ¿cuál sería el manejo de una gestación monocoriónica y monoamniótica a ambos fetos con espina bífida? Nos parece un trabalengua, pero creo que podemos sacar alguna reflexión importante. Lo entiendo perfecto. Se refiere a que en una gestación monocorial y monoamniótica, o sea que es un embarazo con una sola placenta y una sola bolsa amniótica, presentan dos fetos dentro y los dos tienen espina bífida. A eso se refiere el parece que eso va la pregunta. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De por sí, en un embarazo único, ya el riesgo es alto para una ruptura de membranas al hacer esta cirugía, corrección. Imagínate lo que es en hacerlo en dos fetos. Y peor aún, si estos dos tienen una única bolsa. Entonces, si me preguntas, ¿han habido casos en el mundo? Sí han habido casos en el mundo de reparación. Ya han habido casos de dos fetos monocoriales que han tenido espina bífida y a las dos se le ha reparado. En realidad ese caso se presentó aquí en Brasil por primera vez, fue el primer caso en el mundo que se hizo esa reparación y ya se ha hecho, pero actualmente no hay un protocolo, no hay un examen que demuestre verdaderamente que se puede hacer eso. Simplemente hay un caso, es como si tuviéramos un reporte de casos simplemente. Con eso no podemos concluir que podemos hacerlo a todos los casos que nos aparezcan así. De hecho, el protocolo, el estudio aleatorizado, que es el vigente actualmente, el hecho de tener gestación gemelar para operación de espina bífida ya simplemente los excluye, ya no entran dentro de esos criterios de selección. Entonces, responder a esa pregunta es que ya automáticamente se excluyen esos casos para reparación de espina bífida en caso de gestación múltiple. Pero ya han habido casos, intentos de hacer eso y pues ha funcionado hasta el momento que yo sepa. 1 o 2 casos existen en el mundo, pero con eso no podemos concluir nada en recomendar este tipo de operación en gemelar. Necesitamos muchos más estudios, muchos más casos para decir realmente que esto funciona. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Definitivamente es un campo que recién está entrando en boga aún más en nuestro país
y con colegas como usted que han estado ya prácticamente, creo, 3 años fuera del país y ya pronto van a regresar, van a sumar mucho a poder implementar esto y tener conceptos distintos en realidad al enfoque cómo tenemos que manejar al feto como un paciente y todo el contexto materno que incluyen estas patologías de fondo. Ha sido todo un placer poder tener su ponencia, doctor. Le agradecemos por su disposición, por los conceptos que nos ha llevado a reflexionar sobre muchos aspectos que tenemos que implementar en esta realidad. Y que quisiéramos, por favor, agradecerle como parte de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia que le haya escuchado, echar sus palabras finales de repente de recomendación con respecto a este mundo de la medicina fetal y de implementación en nuestro país. Mi recomendación final básicamente es de que hay que ir de la mano ginecólogo obstetra con los médicos fetales que se han formado para simplemente ir hacia un desenlace final que es el que ya mencioné, que se pueda lograr que la mamá tenga en brazos a su bebé, no lo tenga hospitalizado durante muchos meses en el hospital, al final se logre pues un desenlace perinatal adverso, no. La finalidad de esto es que la mamá vaya a casa con su bebé y sea un bebé funcional, sea un bebé que logre aportar al mundo, sea un bebé que logre dar esa felicidad a la casa, que esa es la felicidad de toda la familia, ¿no? La finalidad de toda la familia. Nada más, aquí para cualquier consulta, ahí dejo mis redes sociales para que me sigan en cualquier consulta y para tener más seguidores también, para lo que quieran. Muchas gracias, doctor Orlando, por su participación. Como le digo, ha sido un placer poder contar con su presencia. Estamos muy satisfechos por la cantidad de participantes. Casi hemos estado en el 100. Le agradecemos a todos por haber estado y acompañarnos. Y también hacerles la invitación para participar de la 4ª sesión en este próximo mes, que va a estar a cargo del doctor Aldo López, ginecólogo obstetra, especialista en oncología ginecológica, con el tema de cáncer de cuello uterino. Entonces, reiteramos las gracias, doctor Orlando, agradecemos a todos por su participación y los esperamos en nuestra siguiente sesión. Hago un agradecimiento especial también a la Junta Directiva Nacional. Vemos ahí que participó la doctora Esperanza Torres. Sin ellos no podría ser realidad todas estas sesiones y la verdad también las gracias por su intermedio al doctor, a nuestro presidente nacional, el doctor Enrique Guevara, que siempre nos apoya. Muy buenas noches, colegas, nos vemos en la 4ª sesión. Muy buenas noches, doctor Orlando, hasta el siguiente mes. Gracias a todos.